palabra, Señor, lo podamos, Señor bendito, hacer con unción, con denuedo, que podamos entender, Dios mío, lo que tú quieres decirnos, que podamos, Señor, comprender cuál es tu voluntad con respecto a nuestras vidas, que seamos sabios, que seamos honestos en nuestra relación contigo. Dios mío, en el nombre de Jesús ruego, Señor bendito, que toda tradición religiosa, en el nombre de Jesús, sea echada fuera de este lugar. Y que la presencia soberana del Espíritu Santo se haga parte, Señor bendito, del control de esta reunión. El Espíritu de Dios, Señor bendito, es el que debe reinar en nuestros corazones, en nuestras vidas y en esta iglesia. Y en el nombre de Jesús, rogamos, Señor bendito, que tu presencia se haga manifiesta. Gracias, Señor bendito, por poder orar, por poder cantar, y ahora, Señor bendito, por poder abrir tu palabra. Rogamos, Señor bendito, que toda distracción, que todo espíritu distractor que no pertenece a este lugar sea echado fuera, Señor. Que las conversaciones desciendan. Que Señor bendito, que el pensamiento, Dios mío, de lo ajeno, Señor, mengue, Señor. Y que ahora podamos todos juntos, Señor, abrir tu palabra, reflexionar en ella y escuchar lo que tú nos quieres decir. Te glorificamos, Padre, y lo hacemos en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Puede mantener su Biblia abierta en el libro de Gálatas, en el capítulo 5, en el versículo 22 y 23. Hemos estado reflexionando ya por espacio quizás ya de un mes. Hemos estado, de acuerdo a la visión espiritual que el Señor puso en el corazón del pastor Jaime, hemos estado reflexionando acerca de los frutos del Espíritu Santo. Y particularmente esta lectura que ya la hemos tenido de manera reiterada domingo a domingo, y como son solamente 2 versículos, le voy a rogar que usted junto a mí leamos al unísono el versículo 22 y el versículo 23 del libro de Gálatas en el capítulo 5. Libro de Gálatas, capítulo 5, versículos 22 y 23. La palabra de Dios dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay ley. Hace algunos domingos atrás me tocó estar también acá en el púlpito y habíamos dicho de que un fruto está concebido como cualquier producto de la vida, como cualquier producto de la vida. Y habíamos dicho que cuando estamos hablando del fruto, y el mejor ejemplo está puesto ahí en el libro de Juan, cuando habla acerca de, el Señor habla de la vid. Ustedes estuvieron ahí presentes también en esa lectura, ¿verdad? Y si lo traducimos y tratamos de interpretarlo un poco, nosotros como un país donde hay mucha uva y donde tenemos uva de exportación no solamente para mesas, sino que también para vinos, entendemos que el fruto es uno solo, pero tiene varios pámpanos, dice la Biblia, ¿verdad? Varios pámpanos. Y en el fondo, cuando nosotros nos referimos al fruto del Espíritu, estamos hablando exactamente de lo mismo. El fruto es uno solo y empieza a identificar los pámpanos, empieza a identificar cada uno de los elementos que componen este fruto. Y al momento de leer la palabra de Dios, entendemos de que los 3 primeros elementos que en el fondo están representando el carácter, ¿cierto?, de la persona como en un estado interno, se están refiriendo al amor, al gozo y a la paz. Cuando estamos hablando de la palabra carácter, tenemos que entender cómo definimos carácter. ¿Qué es lo que es el carácter para usted? ¿Qué entiende por carácter? Y yo le puedo ayudar porque la definición yo la tengo, y probablemente algunos sinónimos, como
podríamos representar la personalidad, la naturaleza, el temperamento, la condición, o quizás el genio de la persona, cuando estamos hablando del carácter. ¿Usted se ha fijado por ahí que de repente aparecen algunos conceptos que dicen esta persona tiene mal genio? ¿O es ligera de genio? ¿O tiene mal carácter? Fíjese que aquí estamos apuntando directamente al carácter interno de la persona. Los tres primeros frutos, o más que, dije mal, los tres primeros elementos que forman parte del fruto del Espíritu Santo, entonces están dados por el carácter interno de la persona: el amor, el gozo y la paz. El segundo grupo, que se refieren a la expresión hacia los hombres, o el carácter en su expresión hacia los hombres, están hablando de la paciencia o longanimidad, ¿verdad? La benignidad y la bondad. Y hoy día yo voy a hablar acerca de la benignidad, y ya lo voy a definir. Y el tercer grupo están hablando del carácter del hombre en su relación con Dios, que tienen que ver con la fe, la mansedumbre y la templanza. Qué interesante, porque cuando empezamos a hablar de carácter, nos estamos refiriendo a nosotros mismos como personas. Y caramba, que al momento de preparar este mensaje, el Señor cómo me habló a mí, en lo más profundo de mi ser. Cuando entendemos que a veces no tenemos una buena reacción ante nuestro prójimo, ante nuestra esposa, ante nuestra pareja, ante nuestra familia, ante nuestros hijos. O no sabemos reaccionar de una manera correcta. Y cuando empezamos a hablar del carácter de la persona, estamos hablando de lo más profundo de mi ser. Cosas tradicionales que vienen probablemente en la cultura, en el folclore del ser humano. Hermanos queridos, definitivamente estoy seguro que el Espíritu Santo nos ha querido doblegar durante todo este tiempo, y no es una paradoja, no es algo de la carne que el pastor haya puesto este tema en el tapete de la iglesia. El Señor quiere tratar con usted y conmigo nuestro carácter, en nuestra forma de ser, en lo más íntimo de nosotros, en cómo estamos reaccionando, cómo tenemos nuestra relación primero con nosotros mismos, con los hombres, con nuestro prójimo, y nuestra relación con Dios. Yo creo que eso es lo que el Señor quiere hablarnos. Muchas veces nosotros venimos a sentarnos domingo a domingo, y perdónenme, no quiero ser ofensivo con usted, ni con nadie, ni conmigo mismo, porque el Señor me habló a mí primero, pero a veces empezamos a engordar, a engordar, a engordar. Y estamos muchas veces con muchos elementos que manejamos desde el punto de vista espiritual, y no somos capaces de transmitir, ni siquiera de cambiar un ápice, nuestra forma de ser. Yo creo que el Señor quiere hablar y tratar con la iglesia de una manera distinta. En la medida que la iglesia empieza a crecer, en la medida que la iglesia empieza a trazar o a transitar por estos cambios que son necesarios, vamos a empezar a ver que todas estas sillas que hoy día vemos vacías se van a empezar a llenar domingo a domingo. Porque la iglesia obviamente va a tener un cambio de actitud. Porque los frutos de la carne van a estar siendo reemplazados por los frutos del Espíritu. Y porque obviamente la iglesia va a empezar a transitar de una manera distinta, y vamos a entender de que somos seres espirituales. Hermanos queridos, estamos siendo tan bombardeados por la televisión, por la prensa, por la instrucción superior en la universidad. Estamos siendo tan invadidos con el conocimiento a través de Internet, de que muchas veces nosotros hemos olvidado de que somos seres espirituales. Muchas veces olvidamos de que estamos formados de cuerpo, el soma, lo que usted toca, lo que usted ve, el alma y también el espíritu. Y a veces empezamos a transitar y empezamos a formar parte de esta cadena evolutiva, y empezamos a creer de que andamos buscando el eslabón perdido y que necesitamos encontrarlo para entender de dónde viene el hombre. Hermanos queridos, la iglesia
es distinta. La iglesia tiene que manejarse de una manera espiritual. Usted tiene que manejarse de una manera espiritual. Tiene que enfrentar la vida de una manera distinta a cómo lo hace la persona que no conoce a Cristo. Si usted conoce a Cristo, haga, diga, ejecute, piense de una manera espiritual. El Espíritu Santo hoy día está presente en la iglesia. Amén. Amén. El Espíritu Santo, dijo el Señor Jesucristo, os voy a dejar un consolador que estará con vosotros hasta el final de los tiempos. Y el Espíritu Santo hoy día está reteniendo lo que viene un poquito más adelante, que ya lo voy a predicar. La maldad del hombre. Porque el Espíritu Santo está presente en la vida de la iglesia. Entonces, cuando estamos hablando de conceptos espirituales, manejémonos y movámonos por el Espíritu. No solamente repitámoslo de palabras hacia afuera, porque a veces nos ponemos empezamos a ser tan conceptuales y empezamos a ser tan intelectuales para creer esta sencilla verdad que el Señor Jesucristo nos dejó escrita por parábolas, para que entendiéramos. Y ese sofisma, que no es más que mentira, pasa a ser una piedra de tropiezo en nuestra vida espiritual para entender lo que realmente el Señor quiere con nosotros. Déjate de ser sofisticado, hermano. Déjate de ser sofisticado y empieza a abrazar las cosas sencillas del Evangelio. Porque el Señor quiere eso de nosotros. Estamos en los tiempos peligrosos y ya vamos a leer de eso. Y obviamente en la medida que empezamos a avanzar, a transitar por cosas distintas a las cuales ya hemos venido transitando, vamos a empezar a crecer y a poner un punto de inflexión en nuestra vida espiritual. Benignidad, cualidad de benigno, dice la RAE, la Real Academia Española de la Lengua. Benigno, escuche bien por favor los sinónimos de benigno: afable, benévolo, piadoso, templado, suave, apacible, bondadoso, amable, afectuoso, bienhechor, desprendido, clemente, complaciente, compasivo, bien intencionado, conciliador, fraternal, humano, generoso. Estos no son términos pareados de la prueba de actitud académica para los que vimos la prueba de actitud académica. PSU se llama ahora. No sé cómo se llamará el concepto en la PSU, pero había que hacer términos pareados, ¿se acuerdan? Los que dieron la prueba de actitud académica. Y había que manejar muchos sinónimos para poder entender. Hermanos queridos, al momento de leer estas definiciones que son sinónimos, empezamos a entender de que, no sé si usted lo hizo conmigo, si quiere se las leo de nuevo, pero ¿dónde se identifica usted? O sea, definitivamente cuando la palabra de Dios dice que voy a cambiar ese corazón de piedra por un corazón de carne, trato de entender en algo el concepto de humano. Humano. Ya voy a leer los antónimos. El carácter cristiano no es solo rectitud moral o legal, sino la posesión y manifestación de estas 9 virtudes o gracias que ya hemos dicho, que ya hemos leído. Todas estas virtudes o gracias en conjunto ofrecen un retrato moral, que es una fotografía, una pintura en espejo del Señor Jesucristo. Si no me cree, vaya conmigo, Gálatas 2:20, un poquito antes de donde estábamos ahí. Gálatas 2:20, ¿qué es lo que dice? Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Quiere que le diga algo de todo corazón y de manera muy honesta? ¿Cuántas veces le he querido decir al Señor esas palabras del apóstol Pablo? Ya no vivo yo, Cristo vive en mí.
pero no me siento en condiciones de hacerlo. Definitivamente el carácter de Cristo, escuche bien, está representado en el fruto del Espíritu Santo. Llegar a declarar eso, de alcanzar la estatura de un varón perfecto, es tener estos dones espirituales ampliamente desarrollados en mi vida. Y obviamente, y no confundamos, ya lo dije la primera vez que me tocó hablar, los dones con los frutos del Espíritu, o con el fruto del Espíritu. Lea conmigo el libro de Juan capítulo 15, versículo 5, por favor. Juan capítulo 15, versículo 5. La Biblia dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Por favor, lea conmigo junto a la última frase. Lea: porque separados de mí nada podéis hacer. Porque separados de mí nada podéis hacer. Así de simple. El Señor tiene promesa. El Señor dice de qué manera usted puede empezar a dar mucho fruto, pero lo advierte y le dice: separado de mí, tú nada puedes hacer. Tú nada puedes hacer. En este mismo ambiente, obviamente, yo digo, el Espíritu Santo me decía a mi corazón y me hablaba fuertemente durante la semana, y me decía, desde que el pastor me solicitó que estuviera este domingo acá en el púlpito, yo decía: hemos venido tratando de manera reiterada y muchas veces machacando entre la materia, o si no, ¿qué dicen los universitarios? Entonces, obviamente, en la medida que avanzamos en este tema, lo que esperamos, ¿verdad, Pastor Jaime?, es que la iglesia aprenda y sepa lo que realmente es el fruto del Espíritu. Y en algún momento pensé, y el Señor puso un punto de inflexión en este tema y me dijo: probablemente muchos están pensando de qué manera puedo yo hoy día hablar de este tema tan importante en los tiempos actuales. Si hoy día obviamente este tema no se trata, no se habla, ¿cómo podemos hablar de un carácter benigno en estos tiempos? Esa es la pregunta. ¿Cómo podemos hablar de un carácter benigno en estos tiempos? Y vaya conmigo al libro de 2 Timoteo, capítulo 3. 2 Timoteo, capítulo 3. Vamos a leer los primeros 5 versículos. Y yo le decía a mi esposa, permítame hacer un paréntesis, que hoy día traje mi Biblia. Esta Biblia me la regalaron mis padres cuando yo me convertí al Evangelio, y está un poquito carreteada, como dicen los chicos, ¿no? Entonces, claro, ella me dice: la vamos a mandar a espantar, como lo hicimos con la otra Biblia que tengo, la de estudio. Y bueno, no alcanzamos a hacerlo. ¿Y saben por qué la traje? Porque esta Biblia la tengo toda rayada y representa un gran testimonio de vida. Porque fue justo en el momento en que me encontré con Cristo, teniendo la edad de 18 y 19 años. Y definitivamente esta Biblia tiene mucho sentido para mí, por las rayas y por las anotaciones que yo fui haciendo en su momento. Pero hay algo importante por la que me gusta esta Biblia, y es cómo titula el pasaje. Yo no sé si su Biblia lo titula de la misma manera, pero mi Biblia lo titula Carácter de los hombres en los postreros días. Yo no sé si se titula así la suya. Carácter de los hombres en los postreros días. Escuche bien, también debe saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles,
aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores, de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Amén. A estos evita. Varón, dama, tú que me estás escuchando, la única forma de romper con las cadenas de maldición en tu vida y poder desechar las cosas que aún te persiguen del pasado es haciendo exactamente lo que dice esta palabra. A estos evita. A estos evita. Así de simple. Yo lo tengo muy marcado en mi Biblia, porque fue la única forma de poder salir de las garras del demonio al momento en que no podía hacerlo de una manera totalmente humana. Solamente fue por obediencia y con la ayuda del Señor. Evitando pude salir de todo eso. No sé si usted, en la medida que íbamos leyendo, fue pensando y se le empezaron a aparecer algunos rostros de algunas personas en la medida que usted fue leyendo. ¿Lo han traicionado? Lo han traicionado muchas veces. ¿Ha conocido personas sin afecto natural? Obviamente que sí. Hoy día, hablar de benignidad cuesta mucho, porque hoy día, obviamente, se está llevando a los ministros de Estado a ser interpelados por ser objetores de conciencia. Hoy día, las leyes están totalmente marcadas en favor del aborto y no de la vida. Hoy día, obviamente, todo este tema del manejo que están haciendo estos grupos que son muy pequeños, pero muy bien urdidos y muy poderosos, tienen que ver con todo el tema de igualdad de género. Hoy día estamos viviendo, escucha bien, tiempos peligrosos. La Biblia lo dice. No estoy hablando ni de política, no estoy hablando ni de religión, solamente estoy hablando palabra de Dios. Amén. Aleluya. Palabra de Dios que salva y transforma el alma y que penetra hasta partir los tuétanos. La palabra de Dios dice que estamos viviendo tiempos peligrosos. Así es. Hermano querido, ¿de qué forma puedo contrarrestar todas estas corrientes mundanas que están instauradas hoy día en la sociedad? Obviamente usted de manera autónoma, de manera solitaria, no lo va a poder hacer. Solamente la presencia del Espíritu Santo en su vida le va a permitir el triunfo que usted necesita. Amén. La presencia del Espíritu Santo en la iglesia nos va a permitir avanzar en bloque y convertir y transformar a toda la sociedad que nos rodea. Amén. Definitivamente eso nos va a ayudar, hermanos queridos. No hay otro camino. No existe otra fórmula. No existe otra fórmula. Yo cuántas veces lo he dicho del púlpito. Mi esposa me dice, no lo digas de nuevo, lo voy a decir de nuevo. Al lado de mi cama le ponía fecha. A las 6 de la mañana, llegando el carrete nocturno, le decía, a partir de hoy día, 5 de mayo del 2018, no me tomo ni un trago más y voy a ser una persona consagrada a ti, Señor. ¿Había sido criado en el Evangelio? Sí. ¿Había sido educado en la escuela dominical? Sí. Pero le digo algo, yo no era salvo. Era un religioso. Una persona que venía por costumbre a la iglesia. ¿Me está entendiendo? ¿Se está sintiendo identificado quizás? No tenga temor, no tenga miedo. Le digo algo, el Señor está permitiendo que usted escuche esto esta mañana. El Señor fue el único que me pudo borrar ese calendario que yo hacía de manera humana, en donde le ponía fecha a mi conversión, a mi cambio de actitud, a mi cambio de vida. Porque solamente Cristo puede cambiar y transformar tu corazón. Solamente Él. No existe otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos.
solamente Cristo. Es la manera en que nosotros empezamos a entender y dejar actuar este poder santificador, sanador, porque el pecado es una enfermedad. Vamos a empezar a entender de que realmente Él, y le vamos a empezar a dar el señorío que Cristo merece en nuestras vidas. Fíjese, hermanos queridos, que si usted va conmigo a 2 de Tesalonicenses, ya estoy concluyendo, si usted va conmigo al libro de 2 de Tesalonicenses, al capítulo 2, y leemos el versículo, los primeros 4 versículos, la palabra de Dios dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os hagáis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Estoy leyendo el versículo 2. Ni os conturbéis, ni por espíritu, fíjese que está con minúscula, no está con mayúscula, no se está refiriendo al Espíritu Santo, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Hermanos queridos, el concepto de la apostasía es un concepto que está instalado. Si usted lee esta palabra de Dios que es profética, obviamente tiene que entender de que los tiempos están instalados. Hoy día todo lo que sea Dios es objeto de rechazo por parte de la sociedad. Hoy día todo lo que sea bueno es tildado de malo por parte de la sociedad. Hoy día todo lo que es de buen nombre, la palabra de Dios nos dice: en esto pensad, ¿verdad? Todo lo que es de buen nombre es visto como algo malo. El matrimonio entre un hombre y una mujer que fue instaurado por Dios está siendo visto como algo malo. Y obviamente el tema del matrimonio entre un hombre y una mujer y una mujer está siendo completamente tolerado y aceptado. Todo lo que venga de parte de Dios está siendo rechazado. La palabra de Dios dice que los tiempos actuales son tiempos de apostasía. Y apostasía no es más que renegar en contra de la fe. Es aquello que en algún momento muchos de los que creyeron hoy día ya no lo creen. Muchos fueron parte del redil y hoy día ya no están acá. Porque obviamente el odio y toda esta maldad que se viene arrastrando como una bola de nieve está arrastrando a muchos dentro de las iglesias. En la medida que estamos entendiendo y empezando a sentir de que estos mensajes están siendo predicados en las iglesias, podemos empezar a entender de que los tiempos que vivimos son tiempos peligrosos. Hermanos queridos, definitivamente la vida que estamos teniendo hoy día no es fácil. Aquellos que profesaron creer en Cristo rechazan de manera deliberada la verdad revelada en cuanto a la deidad de Jesucristo y a la redención de la cruz. Y existen una serie de versículos que también sustentan todo lo que estoy diciendo. Fíjese lo que dice a continuación de lo que estábamos leyendo, misma 2 Tesalonicenses, en el mismo capítulo 2, pero a partir del versículo 7 hasta el 12. Dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, que iniquidad significa maldad, pecado, prevaricación, transgresión. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él, a su vez, sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad
para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad, para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Si pudiera hacer una línea en la pizarra a mi espalda, como lo hacía mi profesor de historia del Instituto Nacional, con sus tizas de color, que eran las clases de historia de ese profesor, a mí me conmovían. Eran las 2 últimas horas, pero eran geniales. Todas las antenas puestas, porque realmente era un profesorazo. Una perfecta línea recta atrás a mi espalda. Ustedes se la están imaginando conmigo. Y vamos a marcar la cruz. Vamos a marcar al medio de la línea de tiempo, vamos a marcar la cruz, que significa que el Señor Jesucristo, el momento que fue crucificado, ustedes recuerdan, el Señor Jesucristo dijo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén. Lea el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8. Recibiréis poder, autoridad. Y este Espíritu Santo se instaura. Y si la línea de tiempo imaginaria que tengo en mi espalda nos permite mostrar un periodo que está marcado con una palabra que se llama gracia. Gracia. Y esta gracia, hermanos queridos, es un tiempo que se va a acabar. Usted y yo estamos viviendo el periodo de la gracia. Este periodo se acaba, y se acaba exactamente al momento donde leíamos ahí en el versículo 7. Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y ese alguien se llama Espíritu Santo de Dios. Imagínese usted se ha parado al lado de una represa de agua, de río, donde están las centrales hidroeléctricas. Imagínese usted que ese tremendo farellón, ese tremendo murallón, es levantado, es sacado, es llevado al cielo. ¿Qué es lo que pasa con toda el agua? ¿Qué es lo que pasa con el valle que está hacia abajo? Imaginemos, usted conoce La Serena, el valle Puclaro, que está ahí al frente del Valle del Elqui. Usted levantó la tremenda pared, ¿qué es lo que va a hacer? Va a desaparecer la ciudad de La Serena y probablemente parte de Coquimbo y toda su connotación. Eso va a pasar exactamente cuando el Espíritu Santo sea retirado de la tierra. Toda la maldad que existe, toda esa maldad que está contenida, todo ese odio en contra de Dios, toda esa desidia, ese pecado, esa insolencia que está siendo retenida, va a ser manifiesta en toda la tierra. Y la Biblia dice que ese periodo será de tribulación, que está separado por 3 años y medio, punto de inflexión en la mitad de esos 3 años y medio, y los segundos 3 años y medio, que no sabemos si pueden ser, hay algunos escritores que dicen que son 3 años y medio literales, otros que es una figura, y esos 3 años y medio que siguen se llaman la gran tribulación, que es el periodo de las ayes. ¡Ay de aquella que esté encinta! Mejor que huyan los collados. ¡Ay de aquel que esté con problemas de salud! Porque la persecución va a empezar de una manera gradual y constante, porque toda la gente que esté regida en ese momento, escúchame bien, aquí hay un paréntesis, nosotros como iglesia nos fuimos con el Espíritu Santo, amén. 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 El periodo de gran tribulación y tribulación va a ser vivido por la gente que no haya aceptado eso. Y en ese momento, y en este momento, queridos hermanos, cuando Satanás, el diablo, se sienta en el templo de Jerusalén y empieza a exigir pleitesía y empieza a exigir adoración, quebra el pacto que tenía con el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel obviamente declara todo tipo, más que el pueblo de Israel, Satanás le declara todo tipo de imposiciones y de guerra a la nación santa. Este periodo se acaba, porque no era el motivo de este mensaje, pero solamente para que no quede intrigado,
Ese periodo se acaba con la batalla de Armagedón, en donde obviamente el Señor Jesucristo, y no su iglesia, el Señor Jesucristo con gran autoridad y poder, viene como ese Mesías guerrero que está esperando al pueblo de Israel y libera en el Valle del Megido a su pueblo, en donde dice la palabra de Dios que la sangre llegará hasta los frenos de los caballos. Un caballo, así que un caballo más o menos está a esa altura. Yo mido 1,75 m, 1,80 m más o menos, será el freno de un caballo. Me estoy refiriendo al freno, cuando ustedes tiran las riendas. La palabra de Dios dice que hasta el freno de los caballos llegará la sangre en ese momento, donde las naciones de Gog y Magog y todas las naciones del norte van a marchar en contra de Israel. ¿Qué está hablando el hermano Pablo? ¿Qué está hablando? Estoy hablando palabra de Dios. Amén. Estoy hablando profecía. El que lea entienda, dice la Biblia. Amén. Hermano querido, los tiempos están marcados. Los tiempos están completamente marcados. Ya no existe tiempo de estar dudando con respecto a qué hago con la decisión. Y esta invitación que me hace la iglesia, que me hacen los pastores, que me hace el hermano, ¿qué está hablando? Esta invitación te la hace el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo te está invitando y te está extendiendo la mano. La religión siempre va a decir de que tú eres una persona mala. El Señor Jesucristo te mira con misericordia y con amor y te está extendiendo el brazo. Y no lo ha quitado todavía porque estás viviendo bajo el periodo de la gracia. Y te está diciendo, ven, ven. Porque este es el momento de salvación. Porque hoy día es el momento de dejar de practicar religión. Hoy día es el momento de empezar a ser salvo. Hoy día es el momento de que evites las cosas del pasado y las conviertas en algo nuevo. Hoy día es el momento. El día 6 de diciembre del año 2017 pasó una noticia completamente colada, perdónenme la expresión, que probablemente nadie la pudo percibir. Pero por favor, hermano, empecemos a ser seres espirituales, sensibles, empecemos a entender lo que la palabra dice. El presidente Donald Trump decretó de que a partir de ese momento la embajada de Estados Unidos se trasladaba a Jerusalén y reconoció de que Jerusalén es la capital de Israel. Y usted me va a decir, ¿y qué tiene que ver eso con el mensaje, hermano Pablo? Eso tiene que ver con los últimos tiempos. Tiene que ver con la ciudad santa. Tiene que ver con las señales de lo que está pasando. Tiene que ver con la restauración de Israel, con la restauración de Jerusalén, con la restauración del templo del Señor que va a ser instaurado en Jerusalén. Tiene que ver con los últimos tiempos. Tiene que ver con los tiempos peligrosos que estoy diciéndole. Hoy día los gobiernos de, y lo voy a leer porque no me lo aprendí de memoria, República Checa, Honduras, Paraguay, Rumania, Guatemala y Estados Unidos ya instalaron sus embajadas en Jerusalén. Ya instalaron sus embajadas en Jerusalén. Tiempos peligrosos en que las señales de la higuera están siendo marcadas. Los frutos de la higuera ya empezaron a salir. Ya la primavera está viniéndose. Ya el sol va a salir. La venida de Cristo está a las puertas, querido hermano. Y en la medida en que nosotros empecemos a practicar santidad, empecemos a entender de que el fruto del Espíritu es benignidad en nuestras vidas y que yo no lo puedo imponer como algo religioso en mi corazón. El Señor tiene que marcar un punto de inflexión en mi vida y Él mostrarme realmente lo que soy como ser humano. El libro de Mateo, capítulo 24, está lleno de profecías, solamente los dos versículos, el 12 y el 13. Mateo 24, 2 y 13. Mateo 24, 2 y 13. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Amén. Leámoslo todos juntos como iglesia. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Amén. Palabra de Dios. Amén.
¿Cuántas veces hemos sido influidos por el pecado, influenciados? Yo siempre he dicho que es como el resfriado. Tú ni siquiera te quieres resfriar, pero te resfrías igual. Tú ni siquiera quieres decir un garabato, pero lo estás diciendo en tu mente porque escuchas todo el día hablar garabatos en tu trabajo. Yo no sé si en otros países de América Latina serán tan garabateros como los chilenos. Y estoy hablando de groserías. Hermanos queridos, definitivamente estamos siendo influenciados por el mundo que nos rodea. La única forma de poder pararnos, de poder, como dice la palabra, poner cercos de protección, muros de protección de nuestra vida, es vistiéndonos con esta armadura que está descrita por el apóstol Pablo. Amén. Toma la armadura del Señor. Señor. Todas las mañanas antes de salir, ármate con la espada, ármate con el yelmo, ponte las botas, ponte el casco y sale a la universidad, sale al trabajo, sale a donde quiera que vayas, llevando al Señor en tu corazón, en tu vida, en tus labios, en tu sonrisa, en tu forma de ser, en tu expresión. El Señor está ahora que te está hablando en tu corazón. Y estoy seguro que el Señor nos está hablando a todos porque noto a la iglesia muy conmovida. Y tengamos un momento de oración porque como iglesia lo necesitamos. Son momentos en que necesitamos orar y decirle al Señor, ora conmigo al Señor, ora conmigo y dile al Señor, y por favor no te distraigas, ora al Señor conmigo, levanta tu voz, si te quieres arrodillar, si te quieres poner de pie, lo que quieras hacer, pero dile al Señor lo que siente tu corazón. Padre Santo, en el nombre de Jesús, estamos, Señor bendito, ante tus plantas, Señor, ante tus pies, humillados, Señor, humillados, porque, Señor bendito, realmente entiendo lo que dice tu palabra, que somos, Señor bendito, como la arena del desierto. Somos, Señor bendito, como una langosta ante tu presencia. No somos nada, Señor. Y estamos, Señor bendito, aquí ante tu presencia, Señor, con nuestros sofismas, con nuestra forma de ser, con nuestra idiosincrasia, con nuestra cultura, con nuestro folclore, con nuestro genio, con nuestro carácter, tal como somos, Señor. Aquí estamos, Señor. Nos presentamos ante ti, iglesia. Quiero sentir ese murmullo santo de oración. Esta oración no solamente del predicador, esta oración también es tuya. Empieza a clamar al Señor y dile al Señor lo que sientas decirle. Pídele perdón al Señor si necesitas pedirle. Dile al Señor bendito, Padre, ayúdame, Señor, porque todo este tiempo, Señor, he vivido una vida religiosa, una vida llena de, Señor, de dogmas, Señor, de costumbres, y no he entendido, Señor bendito, el verdadero fundamento que está escrito en tu palabra. Ayúdame a entender, Señor bendito, porque quiero, Señor bendito, romper las cadenas de la traición y quiero ser salvo para tu honra y gloria. Quiero vivir una vida santa, una vida llena de frutos en el Espíritu, Señor. Pero no puedo, Señor. Aquí estoy, Señor bendito. Me presento a ti tal como soy. Si quieres empezar a pararte y pasar al altar, quieres que ore contigo, es un momento de hacerlo. El pastor Jaime me va a acompañar y vamos a orar contigo. En la medida que tú te sientes completamente huérfana, huérfano, puedes empezar a declarar lo que siente tu corazón decirle. Tú que estás escuchando este mensaje, tú que viniste quizás y por mucho tiempo estás refrenando esta decisión, en el nombre de Jesús, ahí donde estás, ponte de pie y ven al altar, porque quiero orar contigo. Entrégale tu vida a Cristo. Este es momento de hacerlo. Si has tenido una vida completamente distorsionada con respecto a la fe, si has sido una persona que no ha sabido comprometerse realmente de corazón con el Señor, este es el momento que lo hagas. Ponte de pie y ven al altar. ¿Quieres recibir salvación en el nombre de Jesús? Este es el momento. Ponte de pie y ven al altar. Si eres salvo, para la honra y gloria de Dios, dile gracias, Señor, porque soy salvo. Gracias, Señor, porque ya un día tú me rescataste. Y ahí en tu puesto de oración, si eres iglesia, dile al Señor lo que estás sintiendo, decirle tu corazón. Pero ha llegado el momento de marcar un punto de inflexión en tu vida espiritual. Padre, ayúdanos, Señor, como iglesia. Estoy sintiendo, Señor bendito, en mi corazón que este mensaje ha sido para la iglesia, Señor.
Señor bendito, yo oro, Señor, y clamo por la iglesia, Señor, y pido en el nombre de Jesús, Señor, que pongas en nosotros, Señor bendito, virtudes que no son nuestras, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, perdona mi pecado, confiésale tu pecado ahí donde estás. Ese pecado oculto que no se lo has confesado, díselo al Señor. Dile al Señor lo que te está atormentando, lo que vienes arrastrando. Dile al Señor, Señor, que nos seas libre para tu honra y gloria. En el nombre de Jesús. Ayúdame a entender, Señor bendito, los designios de tu voluntad. Y ayúdame a ser, Señor bendito, la persona que tú quieres que yo sea. Gracias, Señor bendito, por esta oración. Señor bendito, conmueve mi corazón como lo has hecho hoy día. Y sigue haciéndolo, Señor.